¿El tiempo de verdad sana las heridas? ¿O en realidad solamente nos ayuda a aprender a vivir con el dolor? De esto vamos a estar hablando hoy. Amigos, buenos días. Estamos aquí en Cafetería Chaires, Montes Apalaches, una vez más con el tema de ruptura amorosa, las etapas, cómo vivirlas, cómo procesarlas y cómo sanarlas. Tenemos a una gran invitada, amiga y hermanita de muchos años, Sylvain Nieto Joly, sensible terapeuta sanadora. ¡Wow! ¡Qué introducción! ¿Cómo estás, amiga? Muy feliz, muy honrada de estar aquí contigo y con todos ustedes. Me encanta que estés aquí, la verdad es que creo que tienes mucho que compartir en ese sentido, en este tema, no solamente porque al final todos hemos pasado por una experiencia como esta, sino además también por la sensibilidad que tienes ante la vida. Me encanta. Gracias. ¿Qué opinas tú? ¿El tiempo sana? Yo creo que en cuestiones habría que redefinir lo que es el tiempo, ¿no? Porque una cosa es cómo nosotros con nuestra mente decidimos medirlo, con números, con unidades, y para el alma no existen las medidas del tiempo, ¿no? O sea, no existe día, noche, una hora de duelo, una semana. Los tiempos del alma son atemporales, los tiempos de la emoción son inmedibles y vives a veces procesos que duran años, a veces procesos que duran 3 días, según los tiempos de maduración internos, y por eso el proceso es tan personal, ¿no? ¿Crees que está en nosotros, como lo dice la cápsula, ponerle acción a nuestra vida para sanar esas heridas? O vuelvo a recalcar, o sea, aprendemos a vivir con el dolor. Yo pienso que hay varias maneras de vivir el tiempo interno, ¿no? Hay tiempos internos que pasan como un flashazo, hay tiempos internos que pasan de manera acuosa, ¿no? Pues yo retomando los elementos porque es un idioma que me gusta mucho. Y aprender a vivir con el dolor, para mí, yo lo transformaría la frase, porque yo vivir con el dolor, me gustaría vivir con un amigo, ¿no? Más que con una piedra en el zapato, con lo que yo entiendo una piedra en el zapato. Me gusta vivir con un aliado, una experiencia que se vuelve mi compañera, me agarra del brazo y me dice, vámonos, yo estoy contigo, te acompaño, ¿no? Y es una experiencia, es una persona más que llevo en mi brazo, pero no me está estorbando en mi caminar. Me encanta. Probablemente la manera en la cual lo aplicas tú en tu vida es siempre reconocer y recordar esa experiencia, pero sin el apego, como lo acabas de decir, de cargar con ello y que además te afecte en tu presente, en tu día a día. Claro. Okay. O sea, te llega una bola de plastilina, que es una experiencia, ¿no? Y tú decides si la moldeas en una piedrita que te vas a poner en el zapato, o en un tumor aquí en la cabeza, o en un tumor en cualquier otra parte del cuerpo, o decides si te haces una linda bufanda con eso, decides si te dibujas algo, una obra de arte que te adorna el cabello, ¿no? Decides qué haces con esa experiencia, cómo la moldeas, porque ya está contigo, ¿no? No la puedes regresar, te acompaña, ¿no? Y esa es la parte de acción, de autonomía que podemos desarrollar, ¿no? Me encanta cómo lo ves, Gracias. Si te parece, me gustaría entrar de lleno a las etapas para que nos compartas desde tu experiencia, tanto como sanadora y como persona común y corriente que hemos vivido, como ya lo mencioné, todos, una ruptura amorosa. Sí. Entrar de lleno a las etapas. Y nos hablan de que la primera etapa es el shock emocional. En el shock emocional, lo primero que nos brinca es sentir que estamos en una película, que estamos fuera de la realidad, y es negar. Total. ¿Cómo viviste tú, en alguna de tus experiencias, cómo viviste esta etapa? Mi tendencia personal es la evasión, como dicen, ¿no? La negación, así. Ahí está, claro.
¿no? Me pongo a ver cosas chistosas o caer en el drama, ¿no? Entonces, como que es bien interesante. Yo hablo en términos energéticos porque es el idioma que me gusta a mí manejar, ¿no? Mi tendencia es como que la emoción se vuelve como muy mental, ¿no? Entonces toda la energía empieza a refugiarse en la mente. Taca, 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 no puedo creerlo, ta, 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 ta. Pero entonces, a ver, en la conversación que acabamos de tener por WhatsApp, no sé qué, y vuelves a leer un montón de veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero a mí sí. Y mi tendencia es como que mi cuerpo energético tiende a salirse. Yo me tiendo a olvidar de mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, en esa etapa de shock, lo que más me ha servido, por ejemplo, es recibir un masaje. Okay. Una babosada, ¿no? Pero regresar a mi cuerpo físico. Estoy aquí, no me está persiguiendo un oso, estoy en seguridad, no me voy a morir, o sea, estoy aquí, ¿no? Aquí. El cuerpo es el instante presente. De hecho, mencionaste algo muy importante, porque en esta etapa, a la vez de la segunda etapa también, viene un desatendernos. Entonces ahí dejamos de comer, porque ciertamente no tenemos apetito. O comemos de más. Dejamos de dormir, o es verdad, puedes refugiarte, obviamente también, en el comer de más. Incluso aquí hemos mencionado, en la cápsula anterior lo mencionamos, pues personas con adicciones pues, se refugian en ello. ¿Por qué? Porque la idea es no sentir lo que estoy viviendo. Claro. Pasamos a la ira y a la rabia, que es la segunda etapa, y en la ira y en la rabia, que es una transición. Recuerden algo, amigos, cada etapa no tiene un parámetro, no es decir, no es de que 2 semanas vas a estar en shock, luego 3 semanas vas a estar en enojo y luego a la triste. No, o sea, cada historia es diferente, cada persona es diferente, cada manera de vivir tus emociones es diferente para cada persona. Completamente. Ciertamente existen las etapas y ahí cada quien va a fluir en ellas de un punto a otro de manera particular. En la rabia, en el enojo, wow, o sea, me siento culpable, culpo a la persona también, tengo sed de venganza, tengo pensamientos reactivos o acciones reactivas, ¿no? Que es donde bloqueamos, donde los bloqueamos de las redes sociales, donde les enviamos mensajes incluso antes de bloquearlos, deseándoles lo peor, cosas por el estilo. Compártenos desde tu experiencia ahí. Mi tendencia, hace rato hablaba de los elementos, yo me reflejo más con el elemento acuoso, más de mar de lágrimas, pero mar de lágrimas, o bien implotar, ¿no? En vez de decir, hijo de yo imploto y me empiezo a quemar por dentro, ¿no? Me empiezo como a contener el volcán y como que empieza a salir como el humito, ¿no? Como cuando apagas una vela así. Y a veces es un comportamiento autodestructivo. Y justo ahora hablabas de las adicciones y siento que a veces en esas etapas de duelo es bien delicado observar que algunas emociones pueden ser adictivas también, ¿no? Te puedes volver súper adicto al drama. Fue en mi caso personal, ¿no? Súper adicto al drama, dándole vueltas y como súper obsesionado con la situación y yendo a terapias pero yo en mi rol de víctima, pobre de mí que me pasó esto. Claro, porque es una etapa donde sentimos que no nos merecemos que haya sucedido eso. De hecho, el enojo o la rabia que estamos viviendo surge porque dices, ¿cómo es posible si yo le di todo? Claro. ¿Cómo es posible que se comporte de esta manera conmigo si le estoy dando todo? Es importante recordarles algo, se los mencioné en la cápsula anterior. Estas etapas van enfocadas a la persona que es dejada, no a la persona que deja. La persona que deja vive un proceso muy diferente. Entonces, sí, o sea, es una etapa. Hay algo muy importante en esta etapa, de hecho. Aquí surge la fantasía de la reconciliación. O sea, es un momento en donde, a pesar del enojo que estás viviendo, a pesar de la rabia e incluso de tener sed de venganza, también hay una parte en donde tienes esa fantasía de que existe la posibilidad de reconciliarse. Totalmente, porque el cerebro, yo entendí eso porque me sucedió, el cerebro tiene un mecanismo de supervivencia en el que a mí me pasaba que me acordaba únicamente de las cosas bonitas de mi vida, ¿no? Antes de las rupturas amorosas, ¿no? Y cuando me sucedió esta cosa, esta situación con una persona en particular, fui con una psicóloga que me decía, pues es que tu cerebro, para sobrevivir, se empezó a adaptar y a ver únicamente las experiencias que le causaban placer para poder sobrevivir, ¿no? Y cuando intentas pensar en las experiencias dolorosas, como que se me hacía un black out, como que no pasó nada, todo era perfecto, ¿no? Claro.
Entonces hay que entender esos mecanismos, no caer en la negatividad ni en el exceso de optimismo que cae en la evasión. Claro. Estarse huyendo de las cosas confrontantes, ¿no? Y de ahí nos manda la tristeza. Y de ahí nos mandará. Es la etapa, es el fondo de los fondos. De hecho, te lo explican como, lo mencioné también en la cápsula pasada, es como una gráfica, es como si pintáramos una U. O sea, el shock está aquí arriba, bajamos al aire y la rabia, pero el punto más bajo de esa U es la tristeza. Claro. Que es donde estás en el fondo, es donde aceptamos o comenzamos a aceptar que de verdad esto se terminó. Vivimos cuadros de depresión, la falta de apetito y el insomnio siguen sucediendo. Totalmente. Yo creo que la fuerza del enojo, o sea, toda emoción tiene su pro y su contra, ¿no? Yo, en mi experiencia, siempre tuve una tendencia más bien depresiva, ¿no? Más acuosa en términos elementales. Y la fuerza del enojo, de la gente muy fuego, es que te pasa la acción, ¿no? Y la tristeza es como que te vas derritiendo, así como mantequillita, así. De hecho, viene un sentimiento de que te vas a quedar solo. Totalmente. Te cuestionas si alguien más te va a volver a amar. Totalmente. Y en realidad todo lo que le estás reprochando a esa persona de que yo te di todo, es lo que doy no vale madre. Perdón. No pasa nada, hombre. Estamos entre amigos. Adelante, adelante. Lo que doy no vale la pena, me mostré vulnerable y esta persona lo utilizó contra mí, no valgo. Depende cuál es la tendencia de cuál es la herida del alma de cada quien. Unos tenemos herida de abandono, otros tenemos herida de humillación, cada quien tiene una herida de... Que ese va a ser un tema maravilloso, porque al final, en toda ruptura amorosa, vivimos lo que vivimos en el presente, pero en realidad viene desde la infancia. Completamente. Pero bueno, esa será otra cápsula y otro momento y otro tema. Sí. Comenzamos a aceptar. Comenzamos a ver la luz. Sí. Baja la ira. Mucho más. Acepto que la relación se está terminando. Empieza ese sentimiento de querer ver por uno mismo. Yo pienso que es bien importante mencionar, porque a mí en mi experiencia, que soy un poco así como fluctuante, lo repito muchas veces porque sé que hay varias tendencias, ¿no? En nuestras maneras de ser y de ver las cosas. Que esas etapas se entremezclan, ¿no? Son como acuarelas, que se mezclan los colores. De pronto dices, ya estoy en el enojo, pero de pronto me da tristeza y de pronto me vuelvo a dar la enojada de mi vida, de pronto acepto, pero me vuelvo a acordar y no sé qué. Entonces, como que saber también que esas etapas están entremezcladas, están como danzando, es una danza emocional, ¿no? Y como cualquier danza lleva su ritmo, su cadencia, y si le vas siguiendo el ritmo, le agarras la ondita, ¿no? De hecho, sí, o sea, los expertos, quiero decir, los psicólogos, los tanatólogos te lo dicen, ¿no? O sea, tú puedes empezar a lo mejor en la fase 2, o sea, enojado, y después eventualmente regresar al shock y brincarte un día, como tú dices, aceptarlo, pero luego te vuelves a regresar al enojo. Entonces, sí, es verdad, o sea, al final vas transitando ahí entre esas emociones y entre esos sentimientos, hasta que finalmente llegas a crecer y renacer. Exacto. Ahí automáticamente comienza el trabajo profundo con uno mismo de decir, veo por mí, quiero estar bien, quiero seguir adelante con mi vida. Sí. Y es una etapa maravillosa porque regresando a esa gráfica, llegaste al punto de hasta arriba de nuevo. Claro, es una etapa bien linda, sobre todo si te permites transmutar la experiencia. Si dices, ya salí adelante, ya me puse un pedacito más de caparazón, pues es otra manera de seguir adelante. Y se vale, y es una opción libre de cada ser humano. Pero no sigues adelante con ligereza, sigues adelante con un caparazón un poquito más pesado, ¿no? Así, yo no me vuelvo a pasar, me voy a cerrar más, yo he tenido esa tendencia, ¿no? Ahora, nunca, jamás otra vez, ¿no? Y al contrario, ¿no? Es decir, me vuelvo a mostrar vulnerable, porque vulnerable soy fuerte, claro, de alguna manera, ¿no? Claro. Muestro mi emoción porque sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Un maestro me dijo una vez, nunca sabes cuál es tu límite. La única manera de saberlo es cuando ya lo sobrepasaste, ¿no? Claro. Entonces está bonito saber, mi límite es aquí. Si me empiezan a gritar, yo sé que ya no es, ¿no? Pero tuve que pasar esa etapa, ¿no? Y esa es la etapa de transmutación, de transformación,
que es muy lindo tener, ¿no? Y volverse a mostrar vulnerable, sabiéndose fuerte por dentro, sabiendo que vas ahora ya con una caja de herramientas, ¿no? Voy a ir a componer mi carro, pero con una caja de herramientas, ¿no? Claro. Es muy distinto el approach, que si llegas así con, bueno, voy a componer con mi dedo, pues no. O sea, así se empieza, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo sanamos? Digo, una vez más, los expertos nos dicen y nos dan la sugerencia. Lo primero es no reprimas tus emociones. Es lo primero, ¿no? O sea, si estás en el shock, si estás en el enojo, si estás en la tristeza, estés donde estés, o como ya lo mencionaste, vas y vienes del 1 al 5 y del 5 de regreso al 2, etcétera, no importa. Claro. Siente. Claro. Reconoce esa emoción. Claro. Incluso es bien bonito, digo, a los que no lo saben, Silvia y yo tenemos un camino de meditación ya amplio, y algo que es muy bonito en ese camino precisamente es reconocer en qué parte del cuerpo se está manifestando esa emoción. Total. Y para los que no conocen el camino de la meditación, yo creo que es muy básico y muy simple. O sea, ¿dónde sentimos todos el enojo? Generalmente, o sea, aquí están las tripas, aquí se siente la boca del estómago, se siente ese fuego a todo lo que da. Total, no puedes comer, ¿no? O echas bilis y dicen. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, entonces, sí, bueno, sí. lo primero, recuerden, es vive tu emoción. Si ya estás en ese momento, no lo reprimas. Recuerden que se dice, el que reprime se enferma. Sí, y en eso que dices se me hace muy sabio de vivir la emoción y no resolverla. Porque muchas veces sentimos una emoción y decimos, ¿qué hago con esto? Pues no es de hacer, no es de que, a ver, ¿dónde lo pongo? No, o sea, no, vive. Y vivir una emoción es sentirla. Pedir ayuda. Pedir ayuda es maravilloso, no es de débiles, no es de ser vulnerable, es de reconocer, claro, simple y sencillamente, que tú solo no puedes con ello. Claro. Derrotarte ante tu ego, Total. derrotarte ante tu soberbia. Total. Y pedir ayuda. El otro día lo mencionábamos. Acércate a un experto, acércate a un psicólogo, un tanatólogo, acércate a tu familia, acércate a tus amigos. Claro, claro, y acércate a otra manera de sentirte amado o amada, ¿no? O sea, permítete. Claro, porque tienes la autoestima destrozada en ese momento. Claro. Y lo que necesitas es ese apapacho. Claro, y muchas veces, más que una palabra, o sea, muchas veces necesitas para hablar, muchas veces necesitas simplemente un abrazo. Exacto. Así, un abrazo dice tantas cosas, ¿no? Porque el cuerpo, la memoria infantil es de, ay, aquí está mamá, ¿no? O sea, o aquí está papá, ¿no? Así. Y a veces necesitamos simplemente esa contención. Hay una anécdota que quiero compartirles brevemente, que es, muchas veces cuando nos encontramos con alguien que está viviendo una emoción así, no necesariamente una ruptura, cualquier tipo de situación en la vida que nos provoque cualquiera de estas etapas o cualquiera de estos sentimientos, emociones quiero decir, muchas veces la tendencia del amigo, del familiar, es querer jalar del piso a esa persona. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces lo que necesitas es que alguien se acueste contigo en el piso y nada más. Sí. Y que te dé el tiempo para que tú decidas levantarte. Sí, totalmente. Porque la tendencia es esa. Ay, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? A ver, no, hombre, échale ganas, no pasa nada, todo se va a resolver. Cuando lo acabas de decir, a veces solamente quieres ese abrazo. Claro, claro. Y una escucha real no se hace únicamente con los oídos. Una escucha se hace con todo el cuerpo, ¿no? A ver, ¿cómo siento a esta persona? ¿Siento que si me le acerco la voy a invadir? ¿O siento que si me le acerco le va a hacer bien y necesita un apapacho? ¿No? Se escucha con el sentir, ¿no? ¿Cómo te estoy sintiendo? No nada más las palabras que me dices, ¿no? Bueno, pero tú eres alguien que trabaja con eso. O sea, para ti es mucho más fácil por eso. Pero es el idioma que se desarrolla. Sí, claro. Según yo. Claro. Estudiar, amiga. Estudiar. O sea, no tienes el recurso para un experto, estudia. O sea, hoy por hoy tenemos a la mano todo de manera gratuita. Y ahí, en ese sentido, están todas las respuestas. Basta con que tú le pongas acción para quererte sanar. Claro. Y de eso se trata precisamente esta cápsula. Claro. Hay muchas sugerencias, pero todas van en torno a que está en ti ese poder para poderte sanar. En lugar de solamente esperar que el tiempo te sane, que vuelvo a insistir, yo conozco muchas historias, en este tema en particular de rupturas amorosas, conozco muchas historias de mujeres y de hombres
dañados, dejados y que 10 años después siguen atados a ese pasado y sin poder vivir su presente. Total. Por no haberle puesto acción. Total. Por solamente esperar que el tiempo sanara. Sí. Sí. Hay una cosa que me parece bien interesante de la etapa de la tristeza. A mí me pasó estar en momentos de tristeza tan profunda que inclusive físicamente sentía que no tenía energía para ir a hacer ejercicio, para hacer todas las cosas que me decían que me podrían ayudar. No tenía energía, no tenía entusiasmo, no tenía ni un deje de chispa de vida para como motivarme, o sea, nada, ¿no? Y un remedio muy hermoso fue, bueno, tener a gente alrededor mío que decirles, pues bueno, estoy en el fondo, ¿no? Así, claro. Así estoy. Así, claro. Permitirme llorar, expresar mi emoción y también repetirme a mí misma que todo pasa y que es temporal. Ok, me siento ahorita, no logro así, ok, pero no es eterno. No es eterno. Y eso me acompañó muchísimo. Eso y el cuerpo, ¿no? Masajes o complementos alimenticios o cualquier cosa, porque todas las emociones que vivimos son secreciones químicas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si estamos como permaneciendo, nutriéndonos de otra manera, estamos ayudándole a nuestro cerebro a generar hormonas de la felicidad, captar nutrientes, que si no los tenemos, pues con más razón el cuerpo empieza a dejarse, ¿no? Claro. De hecho, una parte importante de la sugerencia es algo que acabas de mencionar, que es sé paciente. Comprende, sí. Recuérdate que no va a ser para siempre. Y mientras más acción le pongas, más rápido vas a salir de esa situación. Pero aún en esa etapa de acción, con toda la voluntad del mundo por sanar, también lleva un tiempo. Claro. No es de un día para otro, no es de que, ok, quiero sanarme y tengo la voluntad y voy a ir con el psicólogo y voy a estudiar y voy a hacer ejercicio, pero ya pasaron 48 horas y me sigo sintiendo igual. Entonces, sé paciente. Totalmente. Mucho amor y compasión con uno mismo. Así es como que la vida nos da la oportunidad de verse uno mismo como, mira, ¿a poco aquí en esta etapa donde estás tirada, sin entusiasmo de vida, puedes amarte? ¿Puedes amarte con tu capacidad de amar? Así. Claro. Y eso, si lo abrazamos, es un regalo tremendo, ¿no? Claro. Tremendo, ¿no? Como que nos va a acompañar el resto de la vida, ¿no? Sé que si vuelvo a caer ahí, estoy ahí para mí, yo, ¿no? Ay, amiga, me encantó. La verdad es que sabía que tenía que invitarte, sabía que tenías esa sensibilidad para compartir. Espero que viniendo de una mujer y que le llegue a otra mujer directamente, tengan un poquito de respuestas para momentos como esos que ciertamente muchas veces son incomprensibles, muchas veces nos cuestionan por qué estoy pasando, etcétera. Entonces, yo sé que desde lo que compartiste hoy va a haber muchas chicas por ahí que lo van a recibir, bravo, que chicas. Les va a ayudar para poder salir de una situación como esta. Te doy las gracias por habernos acompañado. Gracias por tu confianza. No, hombre, encantadísimo que estés aquí. Siempre. Amigos, pues muchas gracias. Les recuerdo la cápsula Un Paso a la Vez, Vida en Acción. La vamos a estar transmitiendo 2 veces a la semana en Antena San Luis próximamente, y la van a poder ver también en las redes sociales. Ahí, por favor, les pedimos una palomita, un dedito, un like, y no se les olvide, el tiempo está a nuestro favor cuando le ponemos acción a las cosas. Cuando no, solamente nos enseña a vivir con el dolor. Gracias, nos vemos hasta la próxima.